Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos. Es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información. Comenzamos. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó la resolución que formaliza las reglas del proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump. La medida permite además que las audiencias que hasta ahora eran a puerta cerrada sean públicas. El mandatario es acusado de haber presionado a su homólogo de Ucrania para que investigara a su eventual rival en las elecciones del 2020, el demócrata Joe Biden. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestra periodista en Washington, Emiliana Molina. Emiliana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en las horas de la mañana se aprobó esta resolución con 232 votos a favor y 196 votos en contra. Fueron 4 los legisladores que no votaron sobre esta resolución, entre estos 3 republicanos y un demócrata. De hecho, fueron 2 legisladores demócratas los que votaron en conjunto con los republicanos en contra de esta resolución. Se trata de Collin Peterson y Jeff Van Drew. De hecho, estos 2 legisladores demócratas están luchando por una reelección en las elecciones del 2020 y están en distritos que ganó el mandatario estadounidense Donald Trump en 2016, lo cual, según expertos, podría explicar por qué su cautela y por qué votaron con los republicanos y no alineados con su partido demócrata. Veamos cómo avanzó la resolución esta mañana. La investigación contra Donald Trump pasa a una nueva etapa. Este jueves, el Pleno de la Cámara de Representantes votó una resolución que establece la hoja de ruta que seguirá el proceso. 232 votos a favor y 194 en contra dieron luz verde a las reglas que de ahora en adelante regirá el proceso de impeachment. Pero ¿qué viene ahora? La resolución establece algunos cambios. El primero de ellos es que ahora las audiencias serán públicas, lo que va a permitir a los republicanos citar e interrogar testigos, que las transcripciones de las declaraciones sean publicadas. Además, que durante las audiencias pueden estar presentes los abogados de la Casa Blanca. Este último punto sería la respuesta demócrata al bloqueo de la Oficina Oval, que se ha negado a colaborar con la investigación, ya que ha señalado que la pesquisa es ilegítima y que viola el debido proceso del mandatario. La resolución no solo abre la puerta a audiencias públicas nuevamente, sino que asegura transparencia en este proceso y le permite de ahora en adelante también al mandatario estadounidense Donald Trump participar en estas audiencias junto con sus abogados que estarán dispuestos o disponibles para defenderlo y también para cuestionar a múltiples testigos. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que esto es una cacería de brujas. El engaño del juicio político está dañando nuestro mercado de valores. A los demócratas que no hacen nada no les importa. Por medio de esta resolución es la primera vez desde que se inició este juicio político a finales de septiembre, hace ya 5 semanas, que los legisladores dejan constancia por escrito sobre este tipo de votaciones y los avances en estas investigaciones contra el mandatario estadounidense Donald Trump. Adam Schiff, el jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, estuvo hablando hace unas horas aquí en esta sala de prensa, asegurando que no se trataba de una victoria para ningún partido, la votación en esta resolución, sino más bien para los estadounidenses. Este es un día solemne en la historia de nuestro país, cuando el mal comportamiento del presidente nos ha obligado a avanzar con la investigación del juicio político. La resolución de hoy establece los procedimientos para avanzar con ese proceso de impeachment. Los padres fundadores de nuestro país entendieron que un líder podría respetar la Oficina Oval, que sacrificaría y comprometería la seguridad nacional, que pondría sus intereses personales sobre los intereses del país. Ellos entendieron que eso podría ocurrir y proveyeron con mecanismos para tratar con esto. Este mecanismo es el impeachment. No nos regocijamos en tener que haber avanzado en este camino, pero tampoco nos echamos para atrás. El republicano nos acusa de que estamos haciendo todo en secreto, pero estamos haciendo lo mismo que pasó con el Richard Nixon, el presidente Nixon, y con el señor Clinton, ¿verdad? Entonces, cuando se investiga, todo es secreto. Pero lo que queremos hacer es que todos en este país reconozcan que esta investigación, y ahorita esa investigación, es
limpia, transparente, para que todas las personas sepan lo que está pasando. Y es que según los legisladores, nadie está por encima de la ley y nadie, ningún republicano ni demócrata ni un presidente de Estados Unidos puede poner en peligro la seguridad nacional de este país. Se espera que las próximas audiencias podrían iniciar tan pronto como el 11 de noviembre, pues el día de hoy los legisladores han salido a un receso. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Una muy buena tarde para ti en la capital de los Estados Unidos. Ya son las 5:08 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos y a esta hora revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que pese al operativo fallido en contra de Ovidio Guzmán López del pasado 17 de octubre, la orden de captura y extradición en contra de este sujeto sigue vigente. El hijo de Joaquín El Chapo Guzmán es pedido por la justicia de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Pese a que fue liberado en el operativo en Culiacán, López Obrador afirmó que siguen las tareas de búsqueda y localización. La información se conoce un día después de que el gobierno entregara un informe sobre los hechos de hace 2 semanas y un video además en el que se aprecia a Ovidio Guzmán López al momento de la fugaz captura. Tiene que continuar todo lo que está en curso, no se cancela nada, se mantienen los acuerdos de extradición. También es noticia la muerte de un estudiante de 13 años a manos de 2 compañeros en una escuela en California. Diego Stoltz había denunciado ante las autoridades del distrito escolar de Moreno Valley, en California, las constantes agresiones por parte de varios jóvenes. Todo quedó registrado en un video en el que se evidencia que un menor de edad le dio un puñetazo al joven, quien, mientras trataba de ponerse en pie, recibió el segundo ataque. Después de la golpiza, el adolescente permaneció 2 semanas en estado crítico y posteriormente falleció. La familia de Diego instauró una demanda contra la secundaria Landmark. Exigen una indemnización y la aplicación de políticas para la protección de sus alumnos. Es noticia el inicio de la auditoría de los resultados de las elecciones generales del pasado 20 de octubre en Bolivia por parte de la Organización de los Estados Americanos. El equipo revisará el cómputo oficial de votos, la verificación de las actas, los procesos y la cadena de custodia. El gobierno de Evo Morales se comprometió al permitir el libre acceso de la delegación a las instalaciones y a los lugares que ésta considere pertinentes. Tras concluir la auditoría, la organización entregará un informe de los resultados que tendrán carácter vinculante. Pese a que la oposición pidió un reconteo de votos y una segunda vuelta de los comicios, manifestó su desacuerdo con el pacto entre el gobierno de Evo Morales y la OEA. Seremos aproximadamente 30 personas que iremos llegando en los próximos días, en las próximas horas, y estaremos haciendo sin duda un trabajo eminentemente técnico y profesional de integridad electoral. Entregaremos en tiempo y forma el informe que corresponda al secretario general de la OEA y el informe en su momento también será público. También quiero avisarles que el día de hoy, en estos momentos, la OEA ya emitió un comunicado oficial que pueden encontrar en su sitio de internet y nosotros estaremos dando también, informando de manera oportuna acerca de los avances de nuestro trabajo a través de los comunicados de prensa que emitirá la OEA. Entre tanto, no cesan las protestas contra los resultados de las elecciones. Una jornada de disturbios se vivió este miércoles en el municipio de Montero, departamento de Santa Cruz. Ciudadanos que exigen la repetición de los comicios se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, hechos que terminaron en la muerte de 2 personas. Otros 6 civiles resultaron heridos, según un informe del Ministerio de Gobierno. La Organización de Naciones Unidas llamó a rebajar la tensión, respetar los derechos y libertades de todos los bolivianos. El opositor Carlos Mesa rechazó los actos y pidió a Evo Morales exigir a sus simpatizantes levantar los bloqueos que se mantienen en el país. Quiero pedirle a Evo Morales que dé una instrucción clara de que se eliminen los bloqueos sobre las ciudades y que dé orden a los militantes del MAS que están en estas acciones inaceptables de violencia desmedida, que se replieguen y que cesen esos actos. Sobre el tema, el presidente Evo Morales aseguró que no tiene nada que ocultar,
que el proceso electoral fue limpio y que no tiene miedo a la auditoría que adelanta la OEA. Hemos invitado a la Organización de Estados Americanos, acompañados con delegados de México, de Paraguay y de España, para participar. Y quiero decirles, ya llegaron algunos miembros de la OEA para empezar la verificación correspondiente, el conocido auditoría. Si no esclarecemos este tema, si alguna institución esclarece de América, del mundo, no tenemos ningún miedo, no tengo ningún miedo, porque nunca montamos fraude. También es noticia el mensaje de apoyo a Sebastián Piñera. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó telefónicamente con el mandatario chileno para expresar su apoyo a la decisión de suspender la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la del Clima COP25, que debían realizarse a finales de este año en la capital de Chile, en Santiago. Trump afirmó a Piñera que respalda todas las acciones que emprenda para restablecer el orden en territorio chileno tras 2 semanas de protestas. El jefe de Estado estadounidense denunció además una supuesta injerencia extranjera con la que se intenta socavar las instituciones y la democracia del país suramericano. Y a propósito del tema chileno, América Latina vive estos días una explosión social. Para muchos es la expresión legítima de los ciudadanos cansados de la corrupción, la desigualdad, la poca respuesta del Estado en cada caso para garantizar calidad de vida. Para otros, aunque reconocen que la motivación está en la gente, ha sido utilizada por grupos políticos en la región que intentaron crear una realidad distorsionada, erosionando así el núcleo de las sociedades con fines políticos. Algunos de esos casos fueron los desmanes en Ecuador, Honduras y Haití, que terminaron influyendo en las recientes elecciones en Argentina, Bolivia, Uruguay y Colombia. En esta parte quiero saludar a Erika Rodríguez, es la coordinadora para América Latina de la Fundación Alternativas y profesora además de la Universidad Complutense de Madrid. Señora Rodríguez, gracias por atender esta invitación. Bienvenida a NTN 24. Muchas gracias. Una muy buena noche para usted. ¿Clamor social o estrategia política? ¿Cuál es su opinión acerca de lo que hemos visto en Ecuador, en Chile, ahora en Bolivia, que la gente reclama, por supuesto, ya el tema electoral, pero sobre todo en Ecuador y Chile? ¿Qué hemos visto? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora son manifestaciones muy claras de descontento con determinados tipos de políticas. Hay que guardar las distancias porque son 2 casos diferentes, son 2 casos con unas causas distintas y sobre todo con un problema social un poco y económico un poco distinto. Pero sí, hay un clamor social, esto es evidente, no sale tanta gente a la calle si no hay un clamor social, si no hay una motivación para asumir el coste que tiene salir a la calle y protestar de forma masiva. Ahora, ¿por qué en medio de ese reclamo que tiene basamento social, como usted dice, que tiene que ver, por supuesto, con la vida de la familia, con el quehacer diario de los hijos que no tienen educación, es decir, con el núcleo familiar, ¿por qué la violencia termina siendo protagonista? Bueno, la violencia es un hecho parcial dentro del fenómeno. Los violentos son relativamente pocos dentro de la masa que se moviliza, pero es evidente que es la que más peso tiene en cuanto que primero es la que más llama la atención, por un lado, entonces cumple ese fin de buscar un llamado de atención, y por otro lado porque en algunos casos tanto por parte del Estado en materia represiva como por parte de los manifestantes ha alcanzado niveles realmente preocupantes, como es el caso de Chile, los incendios que se produjeron. Cuando la violencia es protagonista, ¿se desvirtúa o pierde fuerza ese reclamo social, la protesta social? Sí, ese es un punto importante, ¿no? Es ver hasta qué punto la manifestación pacífica es capaz de increpar ella misma y controlar a los violentos o no. Si es incapaz de hacerlo, entonces son los violentos los que cooptan el espacio. Si es capaz de hacerlo, tendría que tener los elementos para disminuir esa visibilidad del violento y obligarlo a actuar dentro de un marco pacífico.
ha ocurrido en varias protestas que realmente los pacíficos han conseguido imponerse y limitar la acción de los violentos. Pero es difícil porque hay personas, hay una gran, la movilización de violentos tiene, digamos, un componente de antisistema, pero también de lucha generacional, en la cual hay muchos jóvenes que se sienten identificados con ese espacio de violencia como un espacio propio de socialización inclusive. Entonces lo toman como un juego muchas veces. Estamos viéndolo, por ejemplo, también muy claramente, aunque no es América Latina, en el caso catalán. Ahora, señora Rodríguez, ¿ha crecido la desigualdad en América Latina? El problema de la desigualdad en América Latina es que nunca se ha terminado de ir. Disminuyó la pobreza, pero la desigualdad siempre ha estado presente. Los países más desiguales del continente, Brasil, Colombia, no han dejado de serlo. Chile es un país con una desigualdad no tan alta como la que mencionaba Brasil y Colombia, pero con una importante desigualdad. Y sobre todo, más que la desigualdad, yo creo que lo que ha crecido es el descontento ante la incapacidad de los gobiernos para cumplir las expectativas de la gente. Uno puede sacar a gente de la pobreza, pero necesita que cuando pones a esas personas en la clase media, cumplir las expectativas que tienen en materia de servicios, en materia de calidad de vida y en materia de ascensión social. Y eso es lo que no se ha visto satisfecho. ¿Un gobierno debe garantizar qué en la parte social a su sociedad, a sus connacionales, a sus ciudadanos? ¿Qué debe garantizar? Nosotros en América Latina no se vive dentro de estados del bienestar, se vive dentro de estados relativamente liberales, con políticas sociales que se han enfocado en sacar a gente de la pobreza. Entonces, obviamente tiene que tener políticas que atiendan a los más débiles y vulnerables, pero a medida que la estructura social cambia, tanto por los cambios demográficos como por los cambios en la distribución del ingreso o por los cambios de la repercusión beneficiosa del modelo económico, el gobierno tiene que estar al nivel para suplir las necesidades cambiantes y crecientes de la población. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir educación de mejor calidad, quiere decir servicios públicos de calidad, quiere decir, por ejemplo, sistemas de transporte que se comporten a la par y afines al crecimiento de las ciudades y al crecimiento económico de los países. Y vemos que estas son cosas donde hay enormes deficiencias en América Latina. Señora Erika, ¿hasta qué punto los programas sociales, se ve mucho en los gobiernos de izquierda, terminan haciéndole un daño a la sociedad? Es decir, la gente cuando ya no recibe, de alguna manera reclama. El problema no es la política social. La política social es necesaria porque, en primer lugar, es un deber del Estado mantener, digamos, un nivel de vida mínimo para sus ciudadanos y especialmente con aquellos que pasen por situaciones difíciles. El problema de la política social es cuando la política social no tiene un sistema de sostenibilidad ni una salida clara. Es decir, las políticas sociales tienen que buscar que las personas mejoren su calidad de vida. Si las personas se eternizan ahí y no son capaces de salir, si no hay una ascensión social a partir de esa política social, de esas políticas redistribuidoras o predistribuidoras, entonces la política social falla porque simplemente es asistencialista. La política tiene que buscar dar opciones de salir y de ascensión social. Y por otro lado, la sostenibilidad de las políticas. Sabemos que eso no se consigue en el corto plazo. No es cuestión de gobierno de 4 años, esto es una política de Estado, pero esa política de Estado para que funcione como tal necesita sostenibilidad. Y ese es el gran problema de lo que ha ocurrido en Ecuador, por ejemplo, es que se hizo al debe, ¿no? No había una sostenibilidad financiera, no se hizo una reforma fiscal, no se hizo una reforma del gasto fiscal que significaban los subsidios, y lo que se hizo fue un enorme gasto de endeudamiento que no permite mantener durante mucho tiempo, durante el tiempo necesario esas políticas, y lo que hace es un gobierno que va dando bandazos. Esa es la parte grave. ¿Dónde pondría Erika Rodríguez los puntos rojos en cuanto al distanciamiento del Estado, del gobierno con la gente? Hablo de América, de este lado del mundo. Digamos, es difícil generalizar, porque digamos hay matices muy diferentes, ¿no? En el caso ecuatoriano, por ejemplo, vemos como el componente indígena, el componente étnico, tiene una gran capacidad de movilización, pero también un permanente e histórico desafío frente al Estado, porque no se ha visto representado en la política. Entonces hay un componente muy concreto de la estructura social. En el caso chileno estamos hablando de un problema de clases medias que no han visto sus necesidades satisfechas. Entonces hay un punto de la representación, pero esa representación digamos que tiene diferentes manifestaciones.
Pero el punto rojo sería, en general, sí, generalizando un poco, sería en esa falta de representación y en el sentimiento de que los esfuerzos que hacen los ciudadanos desde su lado de trabajo, para mantenerse, para lo que se les pide para ascender el sistema social, no se ven recompensados porque los políticos están desconectados. Un buen ejemplo fue, por ejemplo, las declaraciones de la primera dama chilena, que parecían absolutamente desconectadas de la realidad, los altos salarios de algunos políticos en muchos países latinoamericanos, que son como ejemplos de esa desconexión, de esos dos mundos que se han generado entre los políticos que tienen la representación y el componente primario, que se supone que debería darles la legitimidad, pero que les está cuestionando continuamente. Usted me decía que cuando la política social, el programa social, no ayuda a la familia o a la gente a salir de la pobreza y desarrollarse en otro sector de la sociedad, es no más que asistencialismo. ¿En dónde ve usted ahora mismo asistencialismo en América Latina? Es decir, Venezuela, por ejemplo, ¿le hizo daño los programas de Hugo Chávez a la sociedad venezolana? Mire, el punto es que los puntos de partida eran tan graves, el nivel de pobreza absoluta y pobreza relativa era tan grave en América Latina, que no se puede decir que las políticas sociales hayan sido malas de por sí. Hay personas que comieron gracias a eso, que pudieron acceder a una vivienda gracias a eso, o que sus hijos se educaron gracias a eso. Entonces tenemos un componente humano que no podemos desconocer. Mi problema es cuando las políticas no son de calidad. Entonces, lo que hace daño no es una política social ni un subsidio como tal. Lo que hace daño es que no haya un sistema de evaluación de esa política para saber cómo afinarla, que no haya un sistema de sostenibilidad a largo plazo de esa política, que dependa, por ejemplo, de los precios de las materias primas, porque entonces estamos hablando de que depende del ciclo económico, yo puedo o no mantener los programas. Y en último lugar, que no haya una capacidad para generar espacios productivos en los cuales las personas puedan desarrollarse más allá de la política social, ¿no? Entonces, de cómo les incluimos efectivamente en el mercado productivo de forma justa. Por ejemplo, esto es un caso muy concreto en Colombia. Colombia tiene una economía muy sólida, pero tiene una gran cantidad de población excluida que no consigue integrarse en el mercado. Entonces, yo les puedo dar subsidios o atenderles, y es necesario, es absolutamente necesario, porque hay que cubrir la calidad de vida de las personas. Pero mi problema es la calidad de la política pública. No es que la política social sea mala de por sí, sino que la política social tiene que estar bien diseñada para tener salidas y para realmente representar opciones de progreso, tanto para el país como para las personas que están ahí. Por eso yo no condenaría la política social como tal. La salida de personas de la pobreza de Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez fue notoria. ¿Cuál es el problema? Que eso no tenía ninguna sostenibilidad y se convirtió en un sistema clientelar que mantiene un gobierno autoritario. Ahí está en pantalla Erika Rodríguez, es la coordinadora para América Latina de la Fundación Alternativas y además profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Erika, muchas gracias por compartir con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Será hasta la próxima. Vamos hacia la primera pausa para comerciales en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí están apareciendo en pantalla, @NTN24, @NTN24BE con información de Venezuela y mi cuenta, @CESánchezM. Al volver en minutos, alarma extendida en California por los incendios forestales en ambos extremos geográficos de este estado, de esta entidad. NTN24 está allí en el lugar de la noticia. Espere reporte en vivo desde la costa oeste de los Estados Unidos. Ya regresamos. Alerta extrema en California por los incendios forestales. Los fuertes vientos se siguen avivando las llamas. El miércoles, un incendio que ha sido llamado Easy comenzó en Simi Valley, a 56 kilómetros al oeste de Los Ángeles. Este se suma a otros dos grandes focos, el Getty en las periferias de la ciudad de Los Ángeles y el Kincaid cerca de San Francisco. NTN24 en el lugar de la noticia con nuestro periodista Mauricio Cárdenas. Mauricio. Saludos para todos ustedes en la tarde de NTN24. Esta violenta ola de incendios aquí en el estado de California no ha discriminado. Hacia el oeste, donde hay mansiones, donde estaba el Museo Getty, hacia el norte, donde estaba la biblioteca Ronald Reagan, que se salvó de milagro, y ahora esta zona donde hay muchos hispanos, muchos latinoamericanos, el área de San Bernardino. Y a las 3 de la mañana estalló este incendio, sorprendió a todo el mundo que estaba durmiendo y en esta cuadra destruyó 6 casas, 6 viviendas que
no alcanzó a ninguno de sus habitantes. Por fortuna no hubo ni siquiera heridos. Pero así son estos vientos de Santa Ana, muy violentos, que están causando grandes destrozos en todo el estado y que continúan teniendo a este estado, el más poderoso de la Unión Americana, en estado de alerta. Los fuertes vientos que se han registrado en las últimas 24 horas continúan siendo la mayor preocupación para las autoridades. El Servicio Meteorológico estadounidense emitió alerta roja extrema para gran parte de la región de Los Ángeles, con rachas huracanadas de hasta 130 kilómetros por hora en las áreas montañosas. El tiempo va a ser un desafío para nosotros hoy. Esperamos vientos de 30 a 50 kilómetros por hora y temperaturas bastante cálidas. El llamado de alerta a la población se mantiene para las comunidades que están más cercanas a los principales focos de fuego. Quiero recordar a la gente, estén atentos, por favor. A los gigantescos focos de fuego Kincade en el norte de California y Getty en la periferia de Los Ángeles se sumó el incendio Easy a 56 kilómetros al oeste de la ciudad. Los equipos de bomberos que permanecen en las áreas en donde se registran las mayores conflagraciones estiman que el fuego tardará varias semanas en extinguirse por completo. Por ahora, esta tragedia de los violentos incendios, más de 20 en todo el estado, solo ha dejado 3 personas sin vida. Un número bastante positivo para la violencia de estos siniestros acá en este estado. Esta casa, como ven, quedó en ruinas. Tendrá que ser reconstruida totalmente. Para eso las autoridades les brindan permisos especiales para reconstruirla lo antes posible. Trabajan mucho con los damnificados. La que sí tuvo mucha suerte fue María. María es una inmigrante mexicana que vive en esa casa de allá, de enfrente. Ella tuvo un gran susto cuando a las 2:30, 3 de la mañana, la despiertan para decirle que el vecindario se estaba incendiando. Nosotros hablamos con ella y este es su relato. No nos dio tiempo de nada más pues un hijo, el hijo más grande de nosotros nos dijo que algo estaba pasando, que se estaba incendiando y no dio tiempo más que de agarrar las maletas. Y en cuanto agarramos las maletas, ya la lumbre las teníamos hacia arriba. Y pues a correr en los carros, a meter lo que pudiéramos y vámonos. Pero pues se me olvidaba que mi vecina estaba dormida y regresé por ella a tocarle. Y no contestaba, pero yo tocaba fuerte, así que salga, que nos vamos a quemar. Y no contestaba y hasta que le empecé a pitar así con el carro, bien recio así, salgan, que nos vamos a quemar. Y fue cuando salieron con todos, tenía 5 niños. Ay. Y pues cuando nos fuimos pensamos que cuando regresábamos no íbamos a encontrar nada de nuestra casa, porque todas las palmeras se estaban incendiando, todo se estaba llenando de mucha lumbre. Pero gracias. Pero tu casa se salvó. Sí, se salvó gracias a un vecino que apagaron todo lo que se estaba incendiando alrededor. ¿No habían ustedes previsto cuando se acostaron anoche, pensaron de pronto en incendio? No sabían. No, nada. Sí, porque hay muchos incendios alrededor, pero no pensamos que aquí en esta área se iba a incendiar. Como ven, los caprichos del viento, de los vientos de Santa Ana, que queman 6 casas en esta cuadra y las otras quedaron intactas, porque el viento se va. La buena noticia para el fin de semana es que, dicen los expertos, domingo y lunes los vientos podrían desaparecer, con lo cual desaparecerían los nuevos incendios y los bomberos tendrían ya la oportunidad de trabajar con mucha más fuerza y con mucha más ventaja, sin los vientos, trabajar en los incendios existentes. Desde San Bernardino, Los Ángeles, Mauricio Cárdenas con un informe especial para la tarde de NTN 24. Mauricio, gracias. Buena tarde para ti, por supuesto. Y en marzo del 2020 se realizará el censo poblacional en Estados Unidos. Distintos organismos y organizaciones llevan adelante campañas de llamado a participar, aunque la Administración Federal niega que los datos recolectados sobre los migrantes sean usados con fines de persecución. Persiste el temor entre los extranjeros indocumentados para ofrecer información. Desde Miami, nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, nos habla sobre el tema. Idania, es un gusto saludarte. Buena tarde. Gracias, Carlos Eduardo. Ciertamente el censo en los Estados Unidos en marzo de 2020 es absolutamente importante. Como importante es que participen todos los que deben participar. Diana está con nosotros, como bien has dicho, nos acompaña el día de hoy. ¿Cuál es la importancia? Comencemos por el ABC 1, 2, 3. Vamos a explicarle a nuestra teleaudiencia por qué es importante el censo en los Estados Unidos. Bueno, el censo es importante porque las partidas presupuestarias
de cada condado, de cada estado, se las asignan basados en ese censo, en qué población tenemos, cuántos niños hay, cuántos adultos viven en cada casa, cuántos ancianos tenemos, cuántas personas con deshabilidades tenemos. Esa es la manera en la que el presupuesto federal se asigna para cada lugar. Ahora, los hispanos, los migrantes, ¿tienen que participar? ¿Cómo hacerles entender lo importante que es su participación? Bueno, lo que nosotros le estamos diciendo a la comunidad es, déjese censar, porque si tú no te dejas censar y tú tienes un niño que necesita un programa de inglés y este programa de inglés no sabemos cuántos niños inmigrantes hay que necesitan esa clase, pues simplemente no hay presupuesto para esa clase. Si tú tienes un lugar donde hay mucha gente que no tiene carro, que necesita bus urbano, pero no sabemos cuánta gente de ahí no tiene carro, pues simplemente no va a haber un presupuesto federal para colocar más buses urbanos en esa área. Si tú necesitas un plan médico de bajos ingresos y no sabemos cuánta población inmigrante hay en un lugar, simplemente no hay asignaciones de presupuesto en ese hospital cercano para poder abastecer a esa comunidad. Entonces tiene que ver con todo. Tiene que ver con cuántos semáforos tenemos, con cada cosa que hay en nuestro condado, tiene que ver si nosotros nos dejamos o no censar. Claro, Diane, en un momento se planteó la posibilidad, lo quería el presidente Trump, de que se hiciera una pregunta en relación al estatus migratorio. Esto finalmente no fue aprobado. Yo creo que eso hay que repetirlo una y otra vez, porque la desconfianza es un factor que por lo menos en el sector migrante va a marcar la participación en el censo 2020. Bueno, sí hay que decirle a la gente que esta pregunta no pasó, fue desaprobada por la Corte Suprema, la inhabilitó. Quiere decir que en los documentos del censo del 2020 esta pregunta o esta casilla no va a aparecer, no va a aparecer un estatus migratorio. O sea, aparece tu raza, aparece si eres hispano, o si eres de otra etnia, pero no va a aparecer tu estatus migratorio como parte del censo, digamos, evitando que la gente tenga miedo a esta pregunta y evite censarse. Claro, pero ¿cómo vencer el factor desconfianza? ¿Cómo garantizarle a la gente que esa información no va a ser usada posteriormente en su contra? Bueno, hay que decirle a la gente que el censo se hace cada 10 años y ellos nunca dan información del censo fuera de dar, digamos, estadísticas de cómo van a ser las partidas presupuestarias. La información del resto del censo es absolutamente confidencial, está protegida porque es como una pieza de gobierno completamente aislada que nadie puede tocar hacia adentro para no obtener información, digamos, privilegiada para cualquiera de los propósitos adicionales que podría ser un cambio en leyes migratorias, para las leyes del borde en la frontera. Entonces no es tocada. Normalmente ellos desclasifican la información después de casi 20 años. Supongamos, la de ahora que van a desclasificar es la de 1973, que es completamente vieja, digámoslo así, para ahora. Claro. Pero la desclasifican para que la gente pueda obtener otra información sobre el censo, o sea, cuántas mujeres habían. Claro, para que puedan hacer una comparativa. Una comparativa, pero no lo pueden usar a tiempo real, solamente es estadístico y ahora la información que recojan ahora va a ser únicamente para poder hacer partidas presupuestarias. Así que no va a ser tocado. Y es bien importante que la gente sienta la confianza de que si no nos dejamos censar, nosotros solitos nos estamos boicoteando porque no van a llegar los presupuestos a las comunidades que realmente lo necesiten. A nuestros hijos, a nuestras familias, a la gente que necesita salud. O sea, es como, si no te dejas censar, no te quejes en el futuro si los presupuestos no están siendo,
justos para cada comunidad. Ahora que mencionaste nuestros hijos, es importante el factor niños, porque hay gente que piensa que como los niños son menores de edad, no necesariamente tienen que ir en el censo, no necesariamente se tiene que dar la información y nada más contrario que ese pensamiento. Y no solamente eso, nosotros sabemos que hay casas donde tenemos algún familiar, alguien está viviendo con nosotros. Es importante que esas personas también sean censadas. Cuando los listers van a tu casa, ellos preguntan cuánta gente vive en la casa. Y vivir significa todos los que estamos ahí en ese momento viviendo que deben ser censados. Que llevan más de 3 o 4 meses viviendo en esa casa y que tú sabes que van a estar por mucho más tiempo. Esas personas necesitan ser censadas. Los niños necesitan ser censados de todas las edades, porque si necesitas programas de vacunación, necesitan saber que hay bebés en esa casa. Si necesitan aumentar programas de childcare, necesitan saber que los niños más grandes necesitan guardería o necesitan cuidado. Entonces, cada uno, si tenemos adolescentes, o sea, es vital que nosotros demos esa información lo más exacta posible. Esta información no es para compartirla con el Departamento de Inmigración, pero sí es para poder compartir un buen presupuesto y que realmente refleje lo que nuestras comunidades necesitan. Se puede confiar, y quiero insistir con esto, se puede confiar. ¿Quiénes hacen el censo en los Estados Unidos? ¿Quiénes van a ir a la casa a buscar esa información, a empadronar a la gente? Bueno, el censo está contratando, digamos, a gente como nosotros, que es ciudadana, entre los 35 y los 55 años de edad, para aumentar pues, la oportunidad de trabajo para otra población que también le está costando dificultad encontrar trabajo, pero es nuestra misma comunidad. Ni siquiera están tratando de mover gente a otros estados, sino que están tratando de que sea nuestro mismo vecino. Hay personas que son tus vecinos alrededor de tu casa, que aplicaron al censo para trabajar y son las personas que están haciendo el censo en tu comunidad. Están tratando de que sea lo más, digamos, lo más amigable posible, que la persona que esté visitando tu casa sea alguien que realmente conoce tu área y conoce igualmente que tú cuáles son las necesidades de ese espacio. Y en otros lados donde no han conseguido pues, tener empleados, listers, como le llaman ellos, entonces están trayendo gente de la misma área de la Florida o del estado donde se esté trabajando, para que de todas maneras te sientas con comodidad de que es alguien seguro. Diane, si alguna persona tiene una duda, si alguna persona no sabe qué debe contestar o que no, organizaciones como la tuya, organizaciones que pertenezcan a la coalición de este tipo de organizaciones de inmigrantes, ¿está dando asesoría para ellos? Sí, mira, hay una línea, hay un hotline. Cuando la gente entra a la página de Florida Immigrant Coalition, hay un enlace en esa página para una línea de hotline, y en esa línea pues 24 horas hay alguien que se comunica contigo, que contesta tus preguntas, cualquier tipo de pregunta, no solamente de inmigración, pero del censo. Van a haber para el 2020 van a haber muchas, digamos, campañas tratando de concientizar a la población. Van a empezar visitas tocando puerta a puerta para decirle a la gente que esta es una buena oportunidad para que sepan cuántos somos y qué necesitamos. ¿Esto es permanente? Esta hotline que mencionas de la coalición, ¿son permanentes? ¿Son 24 horas? Lo pregunto porque además del censo, como lo acabas de mencionar, pueden dar cualquier otro tipo de información. Siempre es bueno saber dónde está el apoyo. Esta ¿no? línea de hotline de la coalición de inmigrantes, sí, está todo el tiempo. Por favor, si de pronto no te contestan en ese momento, porque las líneas están ocupadas, deja tu mensaje, que un voluntario va a recoger la información y va a llamarte nuevamente de regreso para contestar específicamente lo que necesitas. Si necesitas asesoría legal, si estás buscando un abogado, si tienes alguna pregunta del censo, si tienes alguna pregunta con tu asilo o cualquier otra cosa, están ahí para ayudar todo el tiempo. Como siempre, Diane, gracias por acompañarnos. Gracias, Idani, es un placer. Vuelvo contigo, Carlos Eduardo, a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Idani. Una buena tarde para ti, por supuesto, para su invitada. Y Estados Unidos reveló las primeras imágenes del operativo en el que fue abatido Abu Bakr al-Baghdadi, el líder del autodenominado Estado Islámico. La difusión de la grabación
ocurre 4 días después del anuncio del presidente Donald Trump, quien calificó la operación como exitosa. Precisamente este jueves, el grupo terrorista Estado Islámico nombró al sustituto de al-Baghdadi. El Pentágono hizo públicas las imágenes de la redada que llevó a la muerte al líder del autodenominado Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. En el video se observa el momento en el que las fuerzas especiales estadounidenses ingresan al complejo donde se encontraba escondido el terrorista, que minutos después activó un chaleco suicida. La divulgación de las imágenes se produce pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la muerte de al-Baghdadi, describiendo la operación, que tuvo lugar en la provincia de Idlib, en el norte de Siria. Trump dijo a los periodistas que al-Baghdadi había muerto lloriqueando, pero el Pentágono dijo que no podía confirmar eso. Ahora, sobre los últimos momentos de Baghdadi, puedo decirles esto. Se metió en un agujero con 2 niños pequeños y se inmoló mientras su gente se quedaba en el suelo. Esa sería mi observación empírica de lo que hizo. No puedo confirmar nada más sobre sus últimos segundos. Simplemente no puedo confirmar eso de una forma u otra. Las autoridades informaron que la estructura de edificios que resguardaban al terrorista fue arrasada por municiones estadounidenses, después de la operación, dejándolo como un estacionamiento con grandes baches. El autodenominado Estado Islámico confirmó la muerte de al-Baghdadi y dijo que Abu Ibrahim al-Hashimi será su reemplazo. En otros temas, cada año en Halloween, la ciudad de Nueva York es sede de un desfile de disfraces que se celebra desde hace 4 décadas en la llamada capital del mundo. Nuestro periodista en la Gran Manzana, Alejandro Rincón, tiene el reporte. Alejandro, buena tarde. Hola, feliz tarde de jueves para todos. Día de lluvia en la Gran Manzana, pero las condiciones meteorológicas actuales no han sido excusa para que desde el primer momento de la jornada se haya percibido en las calles de la ciudad de Nueva York un verdadero espíritu de Halloween. En las próximas horas, el punto donde nos encontramos, Washington Square Park, dentro del conjunto de West Village, estará colmado de personas con sus disfraces y haciendo una gran muestra de creatividad y de ingenio para participar específicamente en el desfile de disfraces de West Village, que llega este 2019 a su aniversario número 45 y que en las últimas décadas se ha convertido en uno de los eventos más populares en este día de Halloween en la ciudad de Nueva York. En el transcurso de la jornada registramos la actividad y sobre todo ese espíritu de Halloween que se percibió desde el primer momento con, por ejemplo, testimonios como los que verán a continuación de personas que desde el primer momento de la jornada salieron disfrazados a la calle. Oh, ya sabes, simplemente voy a estar caminando por allí, dando un par de vueltas, lo de siempre, ¿sabes? Así que quizás también pueda estar tomándome un poco de fotos con algunas personas, posando, lo de siempre en realidad. Es un tiempo de los mejores aquí en Nueva York, porque si te disfrazas puedes ser parte de toda esta fiesta tan increíble. Es hermoso de ver todo lo que está ocurriendo y todo cómo la gente puede ser creativa. Ese espíritu festivo de transformarse por un personaje por unas horas, así sea, es el que se espera siga teniendo lugar en las próximas horas, en el resto de la tarde y sobre todo durante la noche, cuando tiene lugar el desfile de disfraces, que es especialmente resguardado por la policía de la ciudad de Nueva York, dado que habitualmente saca una gran cantidad de público a la calle. Y por ello se ha previsto un esquema adicional de seguridad, como por ejemplo agentes adicionales en las calles con esquemas de protección específicos. Sobre ellos hablaron las autoridades de la Gran Manzana en las últimas horas. Es por eso que vamos a determinar por dónde pueden andar los vehículos y dónde pueden operar. No van a estar operando por las rutas principales. Es por eso que se van a llevar a cabo cierres en algunas partes y es para la movilidad. Tenemos la responsabilidad de la seguridad pública. Llamen al 911 si ven cualquier cosa irregular. El conteo provisional que hacen las autoridades de la ciudad de Nueva York es que hay 50.000 personas que en las próximas horas se tomarán la calle y estarán en un sector del oeste de la isla de Manhattan, sobre la 6ª Avenida, que se ha previsto para que transcurra esa marcha. Y por supuesto, el punto donde nos encontramos ahora pues empezará a colmarse progresivamente con esas personas con sus disfraces, quienes están listas para tener un par de horas de esparcimiento y de celebración. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Hasta pronto. Gracias, Alejandro. Una buena tarde para ti, por supuesto, en la Gran Manzana, en Nueva York. Tiempo de una nueva pausa para comerciales. Al volver,
Millonarios recursos aprobó el régimen de Venezuela para garantizar, según Nicolás Maduro, parte del plato navideño para los venezolanos. Tenemos esto y más en minutos aquí en la tarde. Ya estamos de vuelta con más de la tarde por NTN 24, el canal de las Américas. Nicolás Maduro aprobó más de 11 millones de euros, según él, para garantizar que los venezolanos puedan tener pernil navideño. En Caracas, la capital venezolana, está nuestro periodista Oliver Fernández con las reacciones. Oliver. Casi 12 millones de euros invertirá Nicolás Maduro supuestamente para garantizar el pernil navideño a las familias más necesitadas. Voy a aprobarlo de manera inmediata para garantizarle a nuestro pueblo en diciembre balanceadamente sus perniles y todo lo que necesite nuestro pueblo. Aprobado. Para algunos venezolanos es un chiste, un engaño más de la denominada revolución bolivariana. ¿A usted le llegó? Si es como el año pasado, mira que era por un pedacito. Eso da risa, ¿oyó? Hay quienes señalan que se debe trabajar para progresar y no sentarse a esperar dádivas. El venezolano tiene que cambiar su mentalidad. Aquí puede venir de presidente Mandrake el Mago, pero aquí es un problema que va más allá, es de mentalidad. Tú no puedes esperar que te regalen. Tú tienes que trabajar. Algunos ciudadanos denuncian al régimen de Nicolás Maduro de utilizar la comida como arma de control político. Bueno, amenazan a la gente que si no está de acuerdo con el régimen no le dan la caja. Claro, que la gente compre lo que quiera, coma lo que quiera y beba lo que quiera, chico. ¿Qué control es este? Que tienen un control a uno, pero ya le digo. Porque todo el mundo entonces no dice nada porque no le dan el clan, que si le quitan el clap, entonces bueno. El dinero presupuestado para supuestamente garantizar esta comida navideña no se corresponde con lo que reciben. Yo no creo en esos pernil porque el año pasado trajeron unos así, teníamos que partirlo para 2 apartamentos, un pedacito para allá y un pedacito para acá. Dividido en un pernil para 3 personas, para 3 familias. Han sido 20 años de promesas incumplidas. Con esta gente no se espera nada, hambre y miseria. Los venezolanos solo quieren que se reactive el aparato productivo del país, que haya empleo y que cada quien pueda comprar lo que desea comer y no lo que les imponga un gobierno. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Mientras Nicolás Maduro dice que habrá comida navideña en diciembre, organizaciones civiles alertan por la decadente alimentación de los niños a lo largo del año. La nutricionista Susana Rafali advirtió que Venezuela podría terminar el año con más de 15% de desnutrición infantil en comparación con 2018, cuando cerró con 7%. La especialista aseguró que al menos el 21% de los pacientes de la población desnutrida contraen enfermedades infecciosas. Nos acompaña a esta hora Marianela Herrera, es nutricionista, coordinadora además del Observatorio Venezolano de Salud. Allí la ve en pantalla. Señora Marianela, gracias por atender esta invitación. Bienvenida a NTN 24. Muchas gracias. ¿Cuál es la estimación detrás de ese número aproximado, de ese dato, de ese 15% que se estima de desnutrición infantil en Venezuela al cierre del 2019? ¿Cuántos niños hay detrás de ese número? Fíjate, realmente recordemos que ese 15% es un número relativo a la población más vulnerable. Los datos que estima Caritas Venezuela son de una población que ellos atienden y que se encuentran en una condición de extrema vulnerabilidad y pobreza. Entonces, detrás de eso podríamos estar hablando de unos 150 a 200 mil niños, ¿verdad? Dependiendo de cómo se interprete ese dato. Ahora bien, recordemos que la crisis venezolana ha dado como resultado unos episodios que podríamos catalogar como desnutrición, episodios mixtos, porque ocurren en niños desnutridos crónicamente que tienen episodios agudos de desnutrición. Y ese 15% se refiere más a niños que hacen episodios agudos de desnutrición que denominamos desnutrición aguda, moderada o severa según el caso. Señora Herrera, esa población, ¿qué atención está recibiendo por parte del Ministerio de Salud, que es de la vida del Instituto Nacional de Nutrición? ¿Existe? ¿Está haciendo algo por ellos? Bueno, se está implementando una fase del plan de respuesta humanitario, aunque tardíamente debemos decir,
la respuesta no ha sido la respuesta adecuada acorde a la severidad y a la escala de las necesidades presentes, en particular para la población infantil. Y por supuesto tenemos la presencia de las ONG, tanto locales como internacionales, que siempre han brindado un apoyo para el tratamiento de la desnutrición. Cuando uno escucha esto, usted me dice 350.000 o 200.000 niños que están desnutridos. ¿Cómo está la familia entonces? Que me imagino que hace lo imposible para que estos niños puedan comer algo. Por supuesto, lo que vemos es una alteración tanto en los medios de vida como en las estrategias de sobrevivencia, que son parte de las manifestaciones de la inseguridad alimentaria a la cual se encuentran expuestas los hogares. Cuando nosotros analizamos cuáles son las estrategias de sobrevivencia, vemos madres que alteran su número de comidas para permitir que sus hijos coman. Vemos también la reducción de las porciones de alimentación y, por supuesto, vemos un cambio en los horarios de comida. Es decir, gente que en lugar de despertarse temprano como solía hacerlo, va a despertarse más tarde para solamente hacer una sola comida, o por el contrario, se va a dormir más temprano para evitar sentir el hambre que corresponde a la hora de comida. Esto ya viene ocurriendo desde hace varios años, puesto que en ENCOVI, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2017, ya reportaba para un 64% de los venezolanos adultos la pérdida de 11 kilos de peso en promedio. Tengo una consulta. Una madre en gestación, una mujer embarazada que no se alimenta bien, probablemente va a tener problemas también para darle pecho a su niño cuando nazca. ¿No va a producir lo mismo que una madre que tenga todas las medicinas, buena alimentación? Claro, dependerá siempre del estado nutricional de la madre, la calidad de la leche que la madre pueda brindar a su hijo. Y más aún si ha sido una madre que ha estado desnutrida previamente al embarazo. Cuando hay desnutrición crónica, entonces no es que no se pueda amamantar, porque el cuerpo siempre va a tratar de compensar y de producir leche materna. Sin embargo, la calidad sí va a variar y la cantidad de los nutrientes esenciales también va a variar. Señora Marianela, cuando hablamos de desnutrición en Venezuela, y ya me aparto un poco del tema de los niños, o no, voy a quedarme con el tema de los niños. Un niño desnutrido, por ejemplo, que está, como usted me decía, que presenta cuadros agudos o críticos de desnutrición, ¿cuál es el riesgo real, por ejemplo, de morir si no se atiende? Bueno, el riesgo de morir es alto y además el riesgo de las recaídas, si no se abordan los aspectos estructurales que implican, porque la desnutrición es un efecto de una serie de determinantes sociales también de la salud. Si la desnutrición aguda, el tratamiento de la desnutrición aguda se completa, se recupera el niño, pero el niño vuelve a un entorno de pobre higiene, un entorno adverso, donde no hay agua segura, donde no hay buena disposición de la basura y no hay unos elementos que aseguren que el niño va a seguir en condiciones adecuadas, ese niño puede recaer y lo que vamos a hacer es prolongar un círculo vicioso terrible de pobreza, malnutrición y deterioro del estado general de salud. Le voy a preguntar, me salgo del tema de los niños para preguntarle por el resto de la población venezolana, mujeres, adolescentes, adultos mayores. ¿Cuál es el dato que se tiene de las personas que hoy no tienen ni cómo comprar los alimentos donde se consiguen, ni acceso, por supuesto, a los programas reducidos que hay del gobierno venezolano, del régimen venezolano, para atender a las personas en cuanto a alimentación? Bueno, la situación del resto de las personas es igualmente precaria, porque lo que ha ocurrido en Venezuela es una alteración de la dieta, básicamente, ¿no? Cuando la gente se encuesta y se le pregunta qué tipo de alimentos está consumiendo, muchas veces la gente refiere 1, 2 o 3 alimentos como máximo, cuando la variedad de la dieta es lo que garantiza
la satisfacción de las necesidades de todos los nutrientes necesarios. Entonces, la diversidad de la dieta se ha alterado, la dieta es de pobre calidad, es una dieta que conduce a lo que se conoce como la anemia, ¿verdad? Las anemias en sus diferentes formas, porque hay por déficit de hierro, pero hay por déficit de ácido fólico también, y hay otras deficiencias de micronutrientes y de minerales en particular, como calcio, como magnesio, que se ven afectadas por esta dieta tan debilitada que tienen los venezolanos. Esto, por supuesto, va a traer como consecuencia que los hombres y las mujeres en edad fértil se encuentren en un estado de mal nutrición para enfrentar su etapa fértil y poder concebir niños que puedan llegar a un feliz término y nacer en óptimas condiciones. ¿Qué porcentaje, ese dato se tiene? Yo sé que se manejan muchas investigaciones en Venezuela, como usted lo dice, no hay datos oficiales, pero hay organizaciones no gubernamentales que trabajan con este tipo de situaciones. ¿Qué porcentaje de la población venezolana, por ejemplo, puede acceder a carne, a pollo, hablando de proteínas? Bueno, es muy poco. Por ejemplo, nosotros el último dato que teníamos era que solamente un 25% tenía acceso a algún tipo de proteína de origen animal, ¿ok? Porque hay que hacer la diferencia entre las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. Y para que las proteínas de origen vegetal sean eficientes y tengan un buen valor biológico, pues tienen que realizarse campañas educativas para lograr su optimización como combinación con otros alimentos para que se logre pues la sustitución adecuada del valor proteico. Pero esto tampoco está existiendo, no hay unas campañas educativas que realmente cubran estas necesidades de la población y para informar qué es lo que debería estar consumiendo el venezolano en un momento como este. Una crisis de dimensiones insospechadas, lo que se vive, por supuesto, en Venezuela en cuanto al tema de la alimentación. Quiero agradecer a Marianela Herrera, es nutricionista y coordinadora además del Observatorio Venezolano de la Salud. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Buena tarde. Volvemos a esta hora a Miami con nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos. Idania, también se habla en distintos foros y reuniones sobre la situación de los migrantes venezolanos, la llamada diáspora, que espera la flexibilización de las medidas migratorias en distintos estados, en distintos países. Idania, te escucho nuevamente. Buena tarde. Gracias, Carlos Eduardo. De nuevo con ustedes en el programa. Elena Villalonga preside esta organización, Amabec, de la que hablaste o la que has mencionado. Y con ella quiero hablar el tema del asilo. La preocupación que hay hacia los venezolanos que están siendo deportados, con cifras para mí alarmantes, y Elena nos dirá si lo son o no, de que en lo que va de año hay cifras que indican que más de 300 venezolanos habrían sido deportados desde los Estados Unidos. Elena, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con los venezolanos en este momento? Bueno, en principio, la cifra de 300 venezolanos deportados no es una cifra oficial. Lamentablemente, hasta esta fecha, no hemos tenido el reporte que el Departamento de Seguridad de Estado, Homeland Security, mejor conocido, no ha reportado lo que llaman el yearbook, el cuaderno de año, donde se coloca toda la información migratoria. Por lo tanto, no tenemos ese reporte que podemos comparar con las cifras que nos dan algunas oficinas sobre el número de venezolanos que habrían sido removidos del país después de estar dentro de un proceso de inmigración, proceso de corte podría ser, o de no haber sido admitido en el momento de entrada y haya aceptado la remoción, la no admisión del país y haberse ido a las 24 horas o al tiempo que le haya dado el oficial de comprar su pasaje de retorno. Vamos a tratar de desglosarlo todo. Primero, los venezolanos nunca tuvieron problema en ingresar a los Estados Unidos. Lamentablemente en esta nueva etapa, sobre todo con la diáspora que calificaba Felipe González en la entrevista de ayer como bíblica por su dimensión,
estamos viviendo esta nueva etapa. ¿Por qué razón puede ser no admitido un venezolano? Bueno, como bien lo dijiste. Para referirnos a los venezolanos en particular, porque esto le puede pasar a cualquiera, pero en fin, estamos hablando del caso de los venezolanos ahora. Bueno, bien lo dijiste. En principio, la cultura venezolana, lejos de ser una cultura de emigrar, era una cultura de recibir inmigrantes. Así es. Entonces, los procesos que tiene o que conlleva una inmigración no es conocido para toda la población venezolana, a lo más aquellos que estaban acostumbrados a viajar al exterior por cualquier razón. Y sin embargo, no lo hacían como inmigrantes al país que estaban arribando. En ese sentido, cuando los venezolanos están entrando a los Estados Unidos, cometen ciertos errores porque la manera como el oficial está realizando la función que vamos a estar claros, es la función que corresponde. Ellos están, la obligación de ese oficial en el puerto, que es una zona neutral, ellos están obligados a proteger la seguridad de la nación. Y para cualquier persona que sea inspeccionada por estos oficiales, que ellos consideren sospechosa, automáticamente van a quedar detenidos en un cuarto, que aquí se conoce como el cuarto de la nevera o el cuartito, quedan detenidos en esa área porque van a pasar una inspección más rigurosa que cualquier inspección que pueda hacer un oficial a la hora de hacerle la inmigración. Los venezolanos, obviamente, como bien lo dijiste, al no tener conocimiento de cómo es que funciona la ley de inmigración, en una sola pregunta, lamentablemente ya ellos quedan incursos en ese bendito proceso de inmigración que podría estar canalizándolo hacia el asilo político. Es decir, el oficial de inmigración, cuando ve que el venezolano está entrando 2 y 3 veces al país, ya automáticamente le despierta una alerta de este está haciendo algo dentro del país. Obviamente la pregunta es, ¿qué estás viniendo a hacer tú aquí? Y el venezolano dice, no, es que vengo por turismo. Ok, ¿cuánto traes? Es una de las preguntas. ¿Qué cantidad de dinero trae usted? No, yo traigo $100. ¿Cuánto tiempo te piensas quedar? Bueno, 6 meses. ¿Qué venezolano puede vivir con 6 meses $100? Ya eso lo hace automáticamente sospechoso y ahí se va al cuartico. Y al caer en el cuartico, o el mismo venezolano a veces por voluntad dice, yo no me quiero quedar en un proceso porque ha ocurrido. Hemos tenido personas que nos han dejado saber que venían por temas de negocio. Recuerda que la visa que generalmente tiene el venezolano es B1, B2. Esta es una visa R que los clasifica como visas de negocio. También pueden venir a hacer negocio. Y hemos tenido personas que venían a inspeccionar empresas que pudieran tener aquí o a hacer alguna gestión para abrir una empresa y quedan detenidos allí y le dicen, mira, yo no me quiero quedar en ningún proceso de inmigración. Yo me voy voluntariamente. Si quieres me dejas, me embarco al día siguiente. Y se van. Esas personas ya tienen una penalidad de 3 años como mínimo de volver otra vez a este país. Las que quedan detenidas van a los centros de detención. Se conocen aquí en el estado de la Florida el centro de detención de Cron. Generalmente las personas que quedan allí son personas que tienen récord criminal. Es posible que venezolanos o cualquier nacionalidad que se encuentren ya dentro del territorio que tengan algún récord criminal quedan en ese centro de detención. O las personas que en el arribo quedan detenidas y van al Broward Transitional Center. Es un centro de detención donde las personas que están allí generalmente no tienen ningún récord criminal. ¿Okay? Se supone que es uno de los centros un poco más abierto, un poco más humano que el centro de detención del Cron, que es el que está en Homestead. La clasificación, obviamente, me imagino, como te la expliqué, lo hace el mismo oficial al ver la hoja de vida de la persona que está entrando. Sí, es su potestad, pues, como oficial migratorio. Ahora, cuando no es admitido su ingreso, cuando son deportados inmediatamente desde el aeropuerto, ¿cuál es la vía? ¿Qué está pasando con eso en ese momento? Cuando no son admitidos y se devuelven en el aeropuerto, generalmente es una devolución voluntaria, pero cuando no es admitido al país y queda detenido en el aeropuerto, se va al centro de detención. Allí comienza el proceso, pero acuérdate que eso va a ser en función de la pregunta, ¿usted tiene miedo? Y ahí hay un punto que debemos resaltar. El desconocimiento, aunque el precepto legal dice el desconocimiento de la ley no te exime de culpa, el hecho de que el venezolano no sabe cómo funciona probablemente el asilo, el hecho de que el venezolano no conoce la figura como tal, le ha dado un mal uso
Claro. a la figura, y todo el que llega, que le dicen, ¿usted tiene miedo? Sí, yo tengo miedo. Bueno, ¿usted quiere pedir un asilo? Sí, yo quiero. Claro. Y no estamos entrando a un mercado libre, no estamos entrando a una tienda, mira, yo quiero un pantalón talla 7. Claro. Estamos entrando a un puerto de un país, de la potencia más importante y más grande del mundo, donde sus fronteras están en constante alerta naranja, porque recuerda que hemos sido un país que ha sido atacado por terrorismo. Ya ese nivel se elevó al punto de que cualquier persona que dice, yo vengo por asilo, automáticamente quedas en curso en el proceso pero, como tal. y también lo has mencionado, y yo creo que es bueno decirlo, en el caso de los venezolanos también, lo siento y lo tengo que decir, se ha abusado de la figura del asilo. Es decir, hay gente que ha pedido asilo sin tener las condiciones para pedirlo. Ni el conocimiento. Exacto. Que es lo más lamentable, porque si bien yo puedo decir que tengo miedo en Venezuela, obvio, yo lo he denunciado en muchas oportunidades, a ver si es posible que dentro de esas preguntas del escrutinio, por lo menos a los venezolanos no se le puede preguntar, ¿usted tiene miedo de regresar a Venezuela? Yo quiero que alguien me diga si realmente es feliz viviendo en Venezuela, si no tiene miedo de vivir en Venezuela. En Venezuela da miedo hasta despertar. Claro. Es más, da miedo acostarse, porque no sabes si una bala dormido te mata. Entonces la pregunta está de más. Pero el solo hecho de decir que sí ya te deja incurso en un proceso, y ahí es donde viene la calamidad que están viviendo los venezolanos. Cuando llegan al centro de detención, allí le hacen, en la primera semana, le hacen una inspección que se llama el miedo creíble. ¿Okay? El miedo creíble quiere decir que el oficial va a determinar si realmente esta persona tiene las condiciones para poder aplicar al asilo político. Cuando le empiezan a preguntar, que contestan, usted fue perseguido, usted perteneció a un partido político. La mayoría de los venezolanos tenemos espíritu democrático y nos registramos a diestra y siniestra en Voluntad Popular, en cualquier partido político, Primera Justicia, Acción Democrática, cualquiera en Venezuela que haya vivido, sabe cuáles son los partidos políticos y generalmente te registran o te registra. Sí, yo estoy. Ah, bueno, ya empiezas a pasar. Ok, estás en un partido político, usted ha tenido manifestaciones o ha participado en eventos que lo hubieran podido colocar en ese flanco de ataque por ser disidente a la oposición al gobierno. Entonces, bueno, sí, yo participé. ¿Por qué? Porque el venezolano sale a las marchas. Claro. Entonces ya ellos creen que con esos pequeños puntos ellos están calificando para el asilo. Y en efecto, al contestar, el oficial, por ejemplo, no sabe distinguir en que yo soy un militar, porque esto ha ocurrido, yo soy un militar de carrera y con Chávez me dieron de baja. Ok, ¿y usted ha sido atacado? Sí, mi vida ha sido comprometida porque yo estoy en contra de lo que está ocurriendo en el país. Está de baja, en ese momento es civil. Ellos no saben distinguir, ellos para los americanos, nada más decir que es un militar ya es algo de jerarquía, ya es algo de respeto. Aquí los militares tienen respeto. Eso lo pone a él automáticamente a caminar en ese sendero de un asilo. A ver, Elena, pero no todos pasan, digamos, esa prueba del miedo creíble. ¿Qué pasa cuando no genera confianza en el oficial que está haciendo esa prueba? No pasó. ¿Cuál es el proceso allí? No, el que no pasó se va en el aeropuerto. El que pasa el miedo creíble, que son la mayoría, yo no sé si porque realmente contestan con la realidad o porque vienen ya de alguna manera, como se pudiera decir, preparados, queda detenido y va a la corte. Entonces, en ese proceso de corte debe demostrarle al juez de inmigración los niveles, los estándares de persecución y tortura. Ese fue el caso de un venezolano que nosotros le vinimos siguiendo el cuento desde que entró a este país, que arribó en el mes de mayo. Él estuvo detenido hasta el miércoles de la semana pasada en el centro de detención de Broward. Me gustaría traer este punto para que los que nos están viendo puedan entender más cómo funciona el proceso. El señor entra, es admitido. Él había venido un viaje anterior, permaneció aproximadamente 4 meses en el país, no pudo demostrar que en esos 4 meses se mantuvo sin trabajar, no pudo demostrar que no estaba violando la visa que lo admitió y queda obviamente como sospechoso. En el momento que se lo llevan al cuartico, empiezan a indagar un poco más en este cuestionario, en esta experticia, y él logra demostrarle al oficial que tiene miedo de regresar a Venezuela. Se va para el Broward Transitional Center, queda detenido, pasa la primera audiencia de miedo creíble y va camino a la corte. La corte, en algunos casos, se la pueden poner en menos de 3 meses. En efecto, él tuvo la corte hace menos de un mes y delante del juez y obviamente con la función que cumple, en este caso, el abogado del Estado, que es el fiscal, no logró demostrar los estándares suficientes y quedó deportado. El juez le da la orden de deportación. Él tiene la opción en ese momento de apelarle al juez y obviamente poder demostrar
en un contexto un poco más amplio, con más tiempo, buscando más evidencia, demostrando la situación país, él podía prepararse un poco más en esa Junta de Apelaciones y sin embargo, él renunció porque aquí hay dentro del país tenemos algunos representantes que han venido diciendo públicamente que no existe la deportación de venezolanos al país. Y existe y es una realidad. Exacto. Okay. Pero espérate, la realidad es que no existe directamente. Existe la orden. Yo tengo una orden que tengo que cumplir como oficial de inmigración. La tienen que triangular. Exacto, pero ¿cuál es el mecanismo que utiliza ese oficial? La técnica es, te deporto al país que tiene la orden del juez. Si eres cubano, te llevo a Cuba y te tengo que poner en Cuba. Si eres colombiano, tienes que llegar en Cuba. Pero la ley no obliga necesariamente al oficial, ¿ok?, dentro de las provisiones de la ley, a que lo tenga que colocar en ese país. Dentro de las provisiones, él puede también, tiene dos provisiones muy importantes. Una, le sugiere la ley al oficial que notifique al país al cual va a ser deportado. En este caso, Venezuela. No hay relaciones con Venezuela. ¿A qué ministerio me dirijo? No estoy obligado a hacerlo. Y dos, el oficial está obligado, o mejor dicho, le sugiere la ley al oficial que obligue a la aerolínea que devuelva a la persona al puerto del cual lo embarcó. Claro. En el caso de los venezolanos están utilizando Panamá y Colombia. En el caso específico del señor Clemente fue Colombia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que nosotros pudimos determinar el día viernes de este seguimiento que seguíamos, perdón, valga la redundancia, con el señor Clemente. Él estuvo desde el miércoles desaparecido, es decir, no teníamos contacto ni con la familia, ni con el abogado que lo representó, ni con la organización. Hasta el día jueves a las 11 de la noche que le notifica al hermano que estaba removido. Este oficial notifica al abogado, tu cliente está siendo deportado, y le colgó, no le dejó saber más nada. El abogado procede, que es lo que corresponde, manda un correo electrónico a la supervisión de la unidad y no le contestan tampoco. Hasta las 11 no sabemos que él está en Colombia. Él notifica que está en Colombia al hermano y no es sino hasta el otro día, cuando él logra tener acceso a su celular, que él puede llamarnos a nosotros para decir lo que está pasando. Pero en el momento que se contacta con nosotros, él está con una crisis de asma, él estaba muy nervioso y lloraba, dejándome saber que la oficial o la gente de la aerolínea, la supervisora, en este caso la aerolínea es Copa Airlines, le estaba obligando a comprar un pasaje, ¿ok? Y esto es bien delicado, especialmente, y la oportunidad de que podamos llevarlo a través de las cámaras de Colombia. ¿Qué pasa? Si la agente de viaje obliga a los venezolanos a comprar un pasaje, quiere decir que lo tiene retenido en el área de tránsito, que no le entrega los documentos, en el caso del señor Clemente, y no le entrega la maleta. Esa persona se queda en el área de tránsito esperando que alguien le haga la entrega de sus pertenencias. O sea, se queda en el área de tránsito y está en manos del personal de la línea aérea. ¿Puede exigir que un oficial de migración se encargue de su caso? Debe. Ahí es donde está el detalle. La agente de viaje no debe cumplir funciones de inmigración. Los únicos que tienen esa, así como funciona en Estados Unidos, tiene que funcionar en todos los países, porque esa es la garantía de la protección del país. Es decir, el Departamento de Inmigración Colombia está obligado a ver quién está entrando en su país, número uno. Y si esa persona que está entrando no significa necesariamente un peligro para la nación. Elena, de hecho, él pide en un minuto, después de un forcejeo, entiendo, con la línea aérea, que un oficial de Inmigración Colombia se encargue de su caso. ¿Qué pasó con Clemente? Bueno, en el momento que ya Clemente le deja saber a la oficial que ella está ejerciendo funciones que no le corresponden, que le llame el oficial se presenta. Él, de hecho, por eso tenemos el nombre, la señora es Odalis Sánchez, de la aerolínea Copa Airlines, supervisora. Esta señora estuvo delante de Clemente, Clemente la acusó, yo le pedí el nombre y el oficial se lo lleva y empieza el proceso de inmigración Colombia. Es decir, si él le daba la admisión, si él le daba la oportunidad de alguna... Lo admitieron. Exacto, de alguna, porque él podía haber pedido asilo también. Claro, pero lo admiten 90 días y él está en Colombia. Ya él se queda en Colombia con 90 días. Pero mi punto y la denuncia que nosotros estamos realizando específicamente en este momento, ¿qué hubiera pasado si el señor Clemente, o qué pasa si los venezolanos no tienen la oportunidad del señor Clemente? La aerolínea cumple funciones de Inmigración Colombia.
logra finalmente que la persona bajo presión compre el pasaje, cae en Venezuela. Ese venezolano, al llegar al área donde vive, las personas que lo estaban persiguiendo lo atacan. ¿A quién le vamos a echar la responsabilidad de cualquier violación del derecho humano de esa persona? La aerolínea no puede abrogarse el derecho de decidir por Migración Colombia o Migración Panamá si esta persona ingresa o no ingresa. Eso es así. Está absolutamente clara tu denuncia. No quiero terminar la entrevista sin que hablemos de TPS. ¿Es factible para los venezolanos? Bueno, tenemos una lucha muy fuerte. De hecho, la asociación está caminando desde el año 2015, donde estuvimos impulsando un proyecto de ley un poco más amplio, un poco más agresivo y si se puede decir, con las aspiraciones más altas, que era darle un estatus igual como lo tienen los cubanos. Lamentablemente quedó engavetado. Ahorita estamos impulsando otro proyecto de ley, el cual fuimos testigos de lo que fue la discusión dentro de la Cámara Baja. Este proyecto de ley está en la Cámara Alta, pero lamentablemente, mientras los mismos venezolanos no entendamos que la situación migratoria de nuestros hermanos dentro del territorio americano no puede ser usado como un tema de campaña electoral, el TPS tiene su camino muy largo, muy empinado y muy engorroso, porque en este momento los mismos funcionarios que están corriendo por un cargo están utilizando la figura y están constantemente hablando, pero no vemos una acción. No vemos la voluntad, por ejemplo, donde se encuentra es en el Senado, la mayoría de la Cámara es republicana, ya el republicano ha acusado de que ellos no van a discutir en este momento el TPS. Los que están tratando de pasar el TPS dentro de la Cámara, que es la otra fracción, están tratando de negociar. Vemos otros republicanos que están tratando inclusive hasta de reformar la ley de inmigración que abarca el TPS. En pocas palabras, están agarrando el tema como un tema que debería de ser más humano que política. Claro, lamentablemente en una época preelectoral en los Estados Unidos eso dificulta la situación, por más que haya senadores republicanos de acuerdo con el TPS o ayudando a los venezolanos para que este estatus pueda ser otorgado. No es fácil la situación, no es fácil la circunstancia. En todo caso, creo, Elena, que los venezolanos, igual los que vayan a solicitar asilo, tendrían que informarse bien dentro de qué circunstancias lo pueden hacer, para que no pierdan un esfuerzo y para que no terminen como el señor Clemente en una situación aún más difícil que aquella que tienen cuando llegan. Correcto, tenemos también la oportunidad, recuerda, que a través de una acción ejecutiva el presidente puede parar las deportaciones, puede aprobar un TPS y si bien se ha visto la voluntad de la misma administración de ponerle un correctivo a lo que está ocurriendo en Venezuela, también nuestro llamado es para que se tome en consideración que la crisis de Venezuela no es nada más en un punto territorial. La crisis de Venezuela es donde ha llegado cada venezolano y en los Estados Unidos, aunque vamos a confirmarlo en el censo del próximo año, yo calculo que existen más de 2 millones dentro del territorio americano. Así que vale la pena buscar las maneras de no solamente proteger, sino de encaminarlos y perfilarlos a tener una oportunidad de vida como en su momento lo tuvo el pueblo cubano, que hoy por hoy es un pueblo que vive y se ha sentado y puede proyectar una vida basado en la paz que genera el hecho de vivir legalmente en un país. Claro. Elena Villalonga, gracias por acompañarnos. Voy contigo, Carlos Eduardo. Regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Idania. Hasta pronto. Por supuesto, gracias a su invitada hoy desde Miami. Y Juan Guaidó desmintió que se esté trabajando para que haya un proceso de elecciones en Venezuela con Nicolás Maduro aún en el poder, tal como lo han denunciado dirigentes políticos venezolanos y extranjeros. El presidente interino aseguró que la propuesta ha sido que cese la usurpación para poder reinstitucionalizar el país y garantizar las condiciones democráticas. Nuestro periodista Luis Alejandro Laya tiene toda la información desde la capital venezolana, desde Caracas. Luis, buena tarde. Hola, muy buenas tardes. En Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó ha acabado con las dudas entre distintos agentes y tendencias políticas. Ha señalado que si hay elecciones deben ser presidenciales en Venezuela y además deben tener las condiciones necesarias. Una de ellas, que haya cesado la usurpación, es decir, que Nicolás Maduro no esté en el poder.
pareciera ocioso, pero hay que recordarlo, nosotros no nos vamos a prestar para ninguna farsa. No lo hicimos el 20 de mayo del 2018, mucho menos lo vamos a hacer en este momento. Juan Guaidó salió al paso a las críticas de dirigentes políticos venezolanos y extranjeros que advierten que no debe haber una elección con Nicolás Maduro en el poder. Aseguró que no está planteado modificar la ruta que establece como primer paso el cese de la usurpación. El origen de la crisis en Venezuela no son las parlamentarias. El origen de la crisis en Venezuela es que no hubo elección presidencial en el 2018. Entonces nosotros no vamos a participar en ningún espacio que no abone a una solución real al conflicto que vive Venezuela. Estas declaraciones las ofreció luego de las publicaciones en Twitter de varios líderes, entre ellos la ex eurodiputada Beatriz Becerra y el parlamentario venezolano en el exilio Richard Blanco, quienes rechazaron que pudiese ocurrir esto. Desde el cuarto diálogo presidencial que se celebra en Miami, Felipe González aconseja a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, que no convoque elecciones con el usurpador Maduro en el poder. Yo también creo, como el expresidente González, que sería un dramático error. Señor presidente Guaidó, seré breve, no cuente conmigo para ninguna de las elecciones si decide usted convalidarlas. No lo voy a acompañar. Usted estableció una ruta que compré claramente y desde que estoy en el exilio por razones que poco a poco he venido entendiendo. Esta posición también fue esgrimida por la fracción 16 de julio en el Parlamento Nacional este miércoles. No creemos en elecciones con Maduro en Miraflores. No creemos en elecciones sin el cese de la usurpación. Guaidó aseguró que no plantean nada distinto a lo presentado ante la mediación de Noruega, que haya elecciones luego de reinstitucionalizar al país para que sean garantizadas las condiciones democráticas. La presentamos ante la mediación del Reino de Noruega, la hemos bregado en la calle, hemos presionado, hemos exigido, hemos construido mayoría, hemos ganado el Parlamento. También aseguró que no confían en lo que se plantea desde el diálogo entre el régimen y sectores minoritarios de la oposición, porque sería un acuerdo como el del 2018 que terminó en unas elecciones fraudulentas. Con esos actores que en ese momento participaron, que es lo que están tratando hoy, no va a haber una solución a la crisis. Asimismo, ha hecho un nuevo llamado a la convocatoria del próximo 16 de noviembre. Ha indicado que debe correrse la voz, que gracias a la censura de muchos de los medios nacionales, buena parte de la población no se ha enterado de esta movilización. Por eso he hecho un llamado a las bases de los partidos a que salgan a la calle y comuniquen lo que debe ocurrir ese día. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, gracias. Una feliz tarde para ti, por supuesto, en la capital venezolana. En Caracas ya son las 6:36 minutos de la tarde. Hacemos una nueva pausa para comerciales. Por ahora, los invito a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, NTN 24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y, por supuesto, la señal en vivo. Recuerden conectarse www.youtube.com/NTN24. A la pausa y ya regresamos. Hoy es jueves y hablamos de ciencia, salud y tecnología en la tarde de NTN 24. Twitter dejará de aceptar publicidad política en su plataforma en respuesta a las crecientes críticas sobre desinformación por parte de los políticos en las redes sociales. Esta nueva reglamentación, que empezará a ser aplicada a partir del próximo 22 de noviembre, tiene como objetivo evitar información engañosa en esta plataforma. En un nuevo movimiento para controlar la difusión de información incorrecta o falsa de políticos, Twitter prohibirá la publicidad política en su plataforma el próximo mes. Jack Dorsey, director ejecutivo de Twitter, aseguró que el alcance de un mensaje político debe ganarse y no comprarse. A su vez, Dorsey indicó que mientras los avisos son increíblemente poderosos y muy efectivos para publicidades comerciales, asimismo ese poder representa riesgos significativos para influenciar votos. Creo que es un gran anuncio, creo que viene en un momento importante. Claramente no es la totalidad de lo que deberían estar haciendo las redes sociales para proteger a los usuarios, muchos de ellos extremadamente ignorantes del poder de las plataformas de redes sociales, de las noticias falsas y de un modelo que lamentablemente se convirtió en cómo hacer mensajes políticos en contra de los demás y no en favor de los propios candidatos. El director ejecutivo de Twitter también explicó que un mensaje político gana público gracias a las suscripciones a una cuenta o retweets y que pagar por audiencia elimina esa elección e impone a las personas mensajes políticos optimistas y específicos. La nueva reglamentación, que empezará a ser aplicada a partir del próximo 22 de noviembre, tiene como objetivo evitar problemas derivados de la mensajería automática, el aprendizaje automático, la información engañosa y deepfakes.
Samir Estefan, experto en tecnología, asegura que los usuarios tendrán diversidad de beneficios a raíz de la nueva medida. Bueno, creo que el primer beneficio para los usuarios es que van a haber menos publicidad política, pero también creo que los usuarios van a terminar teniendo que ser un poco más inteligentes, porque claramente las campañas políticas y los propios candidatos van a tratar de circunventar esta medida de alguna forma. Es importante resaltar que las compañías de medios sociales como Twitter y Facebook se enfrentan a una presión cada vez mayor para que dejen de publicar anuncios que difunden información falsa que podría interferir en las próximas elecciones estadounidenses. El paso de Twitter contrasta con la política de Facebook, que permite que se publiquen discursos políticos y anuncios sin verificar los hechos. Zuckerberg ya había dicho que la publicidad política no es una fuente clave de ingresos, pero que cree importante permitir que todos tengan una voz. Hoy, 31 de octubre, se celebra en muchos lugares del mundo Halloween y es muy común utilizar lentes de contacto cosméticos para cambiar el color de los ojos o incluso la forma de la pupila. Sin embargo, los especialistas aseguran que dar un uso inadecuado a este accesorio puede traer riesgos. Los lentes de contacto de colores se han convertido en un complemento perfecto para llevar a otro nivel los tradicionales disfraces que se utilizan en Halloween. Sin embargo, si no se hace con las medidas de cuidado necesarias, se corre el riesgo de afectar la salud visual. En internet y tiendas de disfraces se pueden encontrar colores que van desde los más llamativos como naranja, blanco y negro, hasta los más comunes como el azul o el verde, atrayendo así la atención de los usuarios sin percatarse de sus repercusiones. Los lentes de contacto de colores, vienen lentes con círculos, vienen muchos para utilizar especialmente en los disfraces en esta época de Halloween. ¿Qué es lo que ocurre? El mercado, el comercio los venden como si fueran inofensivos, pero estos lentes de contacto son considerados dispositivos médicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos tener unos cuidados que únicamente el optómetra o el profesional en salud visual le puede indicar. Si no se tiene el cuidado suficiente, es posible que las personas contraigan infecciones que generalmente llegan acompañadas de síntomas como sensación de sequedad, arenilla en los ojos, enrojecimiento, irritación y lagrimeo. ¿Qué enfermedades pueden llegar o qué puede ocurrir más en la córnea, ya que estos lentes están sobre la superficie corneal, que hayan abrasiones en la córnea y úlceras corneales? Ya siendo algo mucho más grave, puede haber infecciones bacterianas dolorosas que pueden llegar a causar pérdida de la visión. Los especialistas recomiendan adquirir esta clase de lentes en lugares autorizados que cumplan con las normas de seguridad correspondientes. Estos solamente se pueden adquirir en ópticas o en establecimientos autorizados donde van a tener una identificación clara, como es en la caja, que esté totalmente sellada, que tengan un registro en VIMA, que tengan un lote, que tengan una fecha de vencimiento. Además de los lentes de contacto cosméticos, otra de las recomendaciones es tener cuidado con el maquillaje, tintes, prótesis y pinturas que puedan causar reacciones alérgicas en los ojos. Última pausa en la tarde, quédese con nosotros. El mundo vive hoy la fiesta de Halloween. En el zoológico de Kiev, en Ucrania, los animales disfrutan de sus alimentos preferidos. Lo hacen en calabazas típicas de esta época. Mapaches, gorilas, elefantes y osos aprovecharon los beneficios de este dulce día. Los visitantes acuden al lugar con sus disfraces, la mayoría, por supuesto, de temática animal. De vuelta solo para agradecerles su sintonía la tarde de hoy. Recuerde seguirnos en Twitter, estamos como @NTN24, también en Instagram, @CESánchezM, mi cuenta personal. Feliz resto de jornada para todos. Pásenla bien.